¿Alguna vez has escuchado el grito desesperado de un alma cuando nadie reza por quien fue cremado? Santa Teresa reveló algo que pocos entienden. Estas almas sufren de una manera especial y sus súplicas atraviesan dimensiones buscando una sola oración. ¿Tú puedes escucharlas? Hijas de Dios, lo que Santa Teresa de Jesús reveló sobre las almas cremadas que nadie recuerda en oración es una verdad que la mayoría prefiere ignorar. Mientras tú vives tu día a día, en este preciso momento hay almas que claman auxilio desde el purgatorio, almas cuyos cuerpos fueron reducidos a cenizas y cuyos familiares las abandonaron al olvido espiritual. Santa Teresa, con su extraordinario don místico, pudo escuchar esos gritos que atraviesan las dimensiones. Describió el sufrimiento especial de estas almas, un tormento diferente al de aquellas que fueron sepultadas con la dignidad cristiana tradicional. Si sientes el llamado a convertirte en instrumento de misericordia para estas almas abandonadas, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por ellas. Permanece conectado porque al final revelaré el método secreto que Santa Teresa usaba para liberar estas almas en casos extremos. Pero primero necesitas conocer las verdades profundas que compartiré durante todo el video para que este método sea verdaderamente efectivo en tu vida espiritual. Antes de comenzar, muestra tu compasión cristiana. Dale like si deseas ser instrumento de liberación para las almas olvidadas y suscríbete si buscas crecer en la caridad hacia los difuntos más necesitados. Entre los documentos menos conocidos de Santa Teresa de Jesús, existe una carta que escribió a la Madre María de San José, priora del convento de Sevilla, donde aborda un tema que pocos estudiosos han analizado profundamente: sus propias reflexiones sobre la muerte corporal y el destino de los restos mortales. Esta carta, fechada apenas 2 años antes de su muerte, revela una preocupación específica que la santa tenía respecto a las prácticas funerarias de su época. En ella, Teresa no solo expresa sus deseos personales sobre su sepultura, sino que desarrolla una enseñanza mística profunda sobre la conexión entre el cuerpo físico y el alma después de la muerte. Hermana mía en Cristo, escribía Teresa, he tenido revelaciones sobre el estado de las almas cuyos cuerpos han sido devueltos al fuego antes de su tiempo natural de corrupción. Estas almas experimentan una forma de desamparo que las sepultadas no conocen, pues el vínculo místico que une el alma a la materia que la albergó se ve violentamente cortado por el fuego artificial. La doctora mística explica en esta carta que durante sus éxtasis contemplativos había sido testigo del sufrimiento particular de almas cuyos cuerpos habían sido cremados. Según sus revelaciones, estas almas experimentaban una sensación de desraizamiento cósmico, como si hubieran perdido su ancla terrenal de manera abrupta y antinatural. El cuerpo que nos albergó, continúa Teresa en la misiva, mantiene una conexión sutil con nuestra alma incluso después de la separación de la muerte. Cuando este cuerpo se convierte en cenizas por el fuego humano, esa conexión se fractura de manera violenta, causando al alma una desorientación que incrementa su sufrimiento purgatorial. Pero lo más impactante de esta carta es cuando Teresa describe una visión específica que tuvo sobre su propio futuro funeral. En éxtasis, se vio a sí misma observando su cuerpo después de muerta y presenció 2 escenarios distintos. En uno, su cuerpo era sepultado según la tradición cristiana, en otro, era cremado. En la visión del entierro tradicional, escribía, mi alma se sentía conectada a la tierra bendita, como si fuera un árbol cuyas raíces abrazan la sagrada creación de Dios. Pero en la visión de la cremación, mi alma se encontraba como suspendida en el vacío, gritando por una conexión que había sido brutalmente cortada. Esta experiencia mística fue tan intensa que Teresa confesaba en la carta haber despertado del éxtasis con lágrimas de terror. No era miedo a la muerte lo que la atormentaba, sino la comprensión profunda de cómo la cremación
afecta el proceso natural de purificación del alma. La santa explica que durante el purgatorio, el alma mantiene cierta conciencia de su antigua morada corporal. Esta conciencia le sirve como punto de referencia y consuelo durante el proceso de purificación. Cuando el cuerpo es cremado, ese punto de referencia se pierde abruptamente, incrementando la sensación de abandono y desamparo. Las almas cremadas, escribe Teresa, claman no solo por las oraciones de los vivos, sino por una conexión que ya no pueden encontrar. Su grito es diferente, más desgarrador, porque buscan algo que ya no existe en la forma que sus corazones recuerdan. En la parte final de esta carta extraordinaria, Santa Teresa hace una petición específica a la priora: que se asegure de que su cuerpo sea sepultado en tierra bendita, envuelto en el hábito carmelitano, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, sea entregado al fuego. Prefiero que mi carne alimente a los gusanos de la tierra sagrada antes que ser reducida a cenizas por el fuego artificial. Escribía con una intensidad poco común en sus textos. Pues he visto lo que el fuego hace no al cuerpo, sino al alma, que debe desprenderse violentamente de su último vínculo terreno. Esta carta permaneció oculta durante siglos en los archivos del convento de Sevilla. Solo fue redescubierta en el siglo XVIII por un investigador carmelita que estaba catalogando documentos antiguos. Sin embargo, su contenido fue considerado tan controvertido para la época que se decidió mantenerlo en reserva. ¿Por qué esta carta era considerada peligrosa? Porque revelaba una dimensión del más allá que la Iglesia de aquellos tiempos no estaba preparada para explicar teológicamente a los fieles. Las enseñanzas de Teresa sobre la conexión mística entre cuerpo y alma después de la muerte adelantaban conceptos que solo siglos después serían mejor comprendidos. Lo que Santa Teresa había recibido en revelación privada era la comprensión de que la cremación, aunque no constituye pecado en sí misma, sí genera consecuencias en el proceso purgatorial del alma. Estas consecuencias no condenan, pero sí complican e intensifican el sufrimiento de purificación. En 1575, 3 años después de la muerte de una monja del convento de la Encarnación en Ávila, se llevó a cabo un experimento que cambiaría para siempre la comprensión de Santa Teresa sobre las almas cremadas. Este evento, documentado secretamente en los archivos conventuales, reveló una realidad espiritual que hasta entonces solo había sido intuida a través de visiones místicas. La hermana Magdalena de la Cruz había fallecido durante una epidemia que azotó la región. Debido a la urgencia sanitaria, las autoridades civiles ordenaron que todos los cuerpos fueran cremados para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el convento logró ocultar el cuerpo de la hermana Magdalena y darle sepultura cristiana tradicional en el cementerio conventual. Meses después, cuando la epidemia había cesado, llegó la orden de exhumar y cremar retroactivamente todos los cuerpos que habían sido sepultados durante ese periodo. El convento se encontraba en una situación imposible. Debían obedecer a la autoridad civil, pero Santa Teresa, como priora, había desarrollado ya serias dudas sobre los efectos espirituales de la cremación. Fue entonces cuando Teresa propuso algo inaudito, un experimento espiritual controlado. Con la autorización secreta del obispo, decidieron dividir los restos de la hermana Magdalena. Una parte sería cremada según las órdenes civiles y otra parte permanecería sepultada en tierra bendita. El objetivo era observar durante un periodo determinado si existían diferencias en las manifestaciones espirituales del alma. Durante las siguientes semanas, Santa Teresa y las monjas más experimentadas en la vida contemplativa se dedicaron a orar intensamente por el alma de la hermana Magdalena, prestando especial atención a cualquier señal o comunicación sobrenatural que pudieran recibir. Los resultados fueron perturbadores y clarificadores a la vez. Cuando oraban dirigiéndose específicamente a la parte sepultada de los restos, las hermanas experimentaban una sensación de paz
y comunicación fluida con el alma de la difunta. Era como si sus oraciones llegaran claramente a su destino y fueran recibidas con gratitud. Sin embargo, cuando intentaban dirigir sus oraciones hacia la parte cremada, la experiencia era completamente diferente. Las hermanas describían una sensación de vacío, como si sus oraciones se perdieran en un abismo sin encontrar destinatario. Algunas experimentaron visiones perturbadoras de la hermana Magdalena en estado de confusión y desorientación. Santa Teresa documentó meticulosamente estas experiencias en un cuaderno personal que tituló Observaciones sobre el estado de las almas divididas. En estos apuntes, describe cómo durante la oración dirigida a la parte cremada, ella misma experimentaba una angustia inexplicable, como si el alma de la hermana Magdalena estuviera gritando desde una prisión invisible. Es como si la mitad del alma hubiera perdido su camino a casa, escribía Teresa. La parte conectada a la tierra bendita responde a nuestras oraciones con claridad, pero la parte asociada a las cenizas parece estar atrapada en un laberinto de confusión espiritual. El experimento duró exactamente 40 días, periodo durante el cual las manifestaciones se intensificaron progresivamente. Las hermanas comenzaron a reportar sueños perturbadores donde la hermana Magdalena aparecía literalmente dividida por la mitad. Una mitad en paz, descansando en los brazos de Cristo, y la otra mitad vagando perdida en una tierra baldía, buscando desesperadamente una conexión que no podía encontrar. En la noche del día 40, Santa Teresa experimentó la visión más clara y definitiva del experimento. Vio al alma de la hermana Magdalena completamente fragmentada, con una parte ascendiendo serenamente hacia la luz divina, mientras la otra parte permanecía encadenada a las cenizas, incapaz de seguir el mismo camino. En esa visión, el alma de la hermana Magdalena le habló directamente a Teresa. Madre, el fuego artificial ha cortado mi cordón celestial. La mitad de mi ser puede volar hacia Dios, pero la otra mitad permanece atada a la destrucción. Solo oraciones muy específicas y poderosas pueden reunificar lo que el fuego dividió. Esta revelación fue tan impactante que Teresa decidió inmediatamente poner fin al experimento. Ordenó que las cenizas de la hermana Magdalena fueran mezcladas con tierra bendita y sepultadas junto a la parte que había permanecido intacta. Durante esta ceremonia de reunificación, todas las hermanas presentes reportaron una sensación inmediata de alivio y paz. En las noches siguientes, las visiones perturbadoras cesaron completamente. Las oraciones por el alma de la hermana Magdalena volvieron a fluir con naturalidad, y las hermanas experimentaron nuevamente esa sensación de comunicación clara y pacífica que habían conocido antes del experimento. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La experiencia había demostrado científicamente, desde una perspectiva mística, que la cremación efectivamente altera el proceso natural de purificación del alma. Aunque la reunificación física de los restos había restaurado parcialmente la armonía espiritual, el alma de la hermana Magdalena había experimentado 40 días de fragmentación y confusión que podrían haberse evitado. Los documentos de este experimento fueron sellados inmediatamente por orden del obispo. Se consideró que el conocimiento obtenido era demasiado peligroso para ser compartido públicamente, ya que podría causar pánico entre los fieles o ser mal interpretado como condena absoluta de la cremación. Santa Teresa quedó profundamente marcada por esta experiencia. A partir de ese momento, desarrolló métodos específicos de oración para auxiliar a las almas que habían sufrido cremación, métodos que compartiría solo con sus hermanas más cercanas y que permanecerían en secreto durante siglos. El cuaderno Observaciones sobre el estado de las almas divididas desapareció misteriosamente de los archivos conventuales en el siglo XVII. Algunos historiadores sospechan que fue destruido deliberadamente para evitar controversias teológicas. Sin embargo,
fragmentos de sus enseñanzas sobrevivieron en las tradiciones orales del Carmelo, transmitiéndose de priora en priora como un conocimiento sagrado y reservado. En los escritos más íntimos de Santa Teresa de Jesús, aquellos que solo fueron conocidos por su director espiritual, San Juan de la Cruz, se encuentra una confesión que revela la profundidad de su comprensión mística sobre la cremación. Teresa admitía sentir un terror específico hacia este proceso que superaba incluso su temor al infierno. Esta confesión extraordinaria aparece en una carta dirigida a San Juan de la Cruz en 1579, donde Teresa le escribe: «Padre de mi alma, he comprendido algo que me llena de espanto. El infierno, por terrible que sea, es un estado definitivo donde el alma conoce su destino. Pero la cremación crea un limbo artificial donde el alma sufre sin saber por qué ni por cuánto tiempo». Para entender esta afirmación aparentemente extrema, debemos adentrarnos en las revelaciones místicas que Teresa había recibido sobre la naturaleza del sufrimiento purgatorial. Según sus visiones, el alma en el purgatorio mantiene cierta esperanza y comprensión de su proceso de purificación. Sabe que su sufrimiento tiene un propósito y un fin. Sin embargo, Teresa descubrió que las almas cremadas experimentaban una forma de sufrimiento cualitativamente diferente. En sus propias palabras, es como si fueran arrojadas a un desierto sin mapa, donde cada paso las aleja más de su destino en lugar de acercarlas. El terror específico de Teresa hacia la cremación no se basaba en prejuicios culturales o supersticiones, sino en experiencias místicas directas donde había sido testigo del estado de estas almas. En una visión particularmente intensa, documentada en su diario espiritual, Teresa describe haber sido llevada por un ángel a contemplar diferentes regiones del purgatorio. En esta visión, observó primero a las almas de personas sepultadas tradicionalmente. Estas almas, aunque sufriendo, mantenían una conexión clara con la oración de los vivos y podían percibir el progreso de su purificación. Había en ellas una esperanza serena, una comprensión de que cada momento de sufrimiento las acercaba más a Dios. Pero cuando el ángel la condujo hacia el lugar donde se encontraban las almas cremadas, el panorama cambió dramáticamente. Teresa describe este lugar como una región neblinosa donde las almas vagan sin encontrar referencia. Estas almas no solo sufrían, sino que experimentaban una desorientación constante que multiplicaba su angustia. «Vi almas que llevaban décadas buscando el camino hacia la luz», escribía Teresa, pero su búsqueda era como la de ciegos en un laberinto que cambia constantemente de forma. No era solo el dolor de la purificación, sino la desesperación de no saber si alguna vez terminaría. En esa misma visión, Teresa presenció algo que la marcó para siempre. Un alma cremada que se acercó a ella y le dijo: «Santa Madre, en el infierno al menos sabría que estoy condenada para siempre. Aquí no sé si llevo un día o 1000 años vagando. No sé si mis sufrimientos me purifican o me confunden más. Esta incertidumbre es peor que cualquier tormento». Esta revelación explicaba por qué Teresa desarrolló ese temor específico hacia la cremación. No era el proceso físico en sí lo que la aterrorizaba, sino las consecuencias eternas para el alma. Había comprendido que la cremación creaba una forma de sufrimiento más cruel que la condenación misma, la incertidumbre eterna. En sus confesiones a San Juan de la Cruz, Teresa explicaba: «El condenado al menos descansa en la certeza de su destino, pero el alma cremada sufre en una esperanza torturada, preguntándose constantemente si algún día encontrará paz». San Juan de la Cruz, inicialmente escéptico sobre estas revelaciones, decidió profundizar en oración sobre este tema. Sus propias experiencias místicas confirmaron las visiones de Teresa. En su correspondencia de respuesta escribía: «Hermana Teresa, he contemplado lo mismo que usted describe. Es como si la cremación cortara los hilos que conectan el alma con el orden natural de la creación
dejándola suspendida en un vacío que no es ni cielo, ni infierno, ni purgatorio tradicional. Esta comprensión llevó a ambos santos a desarrollar en secreto métodos específicos de oración para estas almas. Entendían que las oraciones tradicionales por los difuntos no eran suficientes para almas en esta condición particular. Necesitaban oraciones que actuaran como puentes para reconectar estas almas con el proceso normal de purificación. Teresa documentó que durante sus intentos de orar por almas cremadas usando métodos tradicionales, experimentaba una resistencia espiritual que no encontraba al orar por almas sepultadas. Es como si mis oraciones rebotaran contra una pared invisible, describía. No era que Dios rechazara mis súplicas, sino que las almas cremadas no podían recibirlas debido a su estado de desorientación. El miedo de Teresa se intensificó cuando tuvo una visión profética sobre los tiempos futuros, donde vio que la cremación se volvería una práctica común. En esta visión, contempló millones de almas vagando en esa región neblinosa del purgatorio, multiplicando exponencialmente el sufrimiento en el más allá. Vio una época futura donde las familias, creyendo hacer lo correcto, condenarían a sus seres queridos a este laberinto espiritual, escribía en su diario. Y lo más doloroso era que lo harían por ignorancia, sin saber el daño que causaban a las almas que más amaban. Esta visión profética fue lo que motivó a Teresa a desarrollar urgentemente métodos de intercesión específicos para estas almas. Sabía que en el futuro, millones de personas necesitarían estas herramientas espirituales para auxiliar a sus seres queridos cremados. En su última carta a San Juan de la Cruz sobre este tema, Teresa escribía: Padre, hemos recibido este conocimiento no para juzgar, sino para servir. En los tiempos venideros, cuando la cremación sea común, las almas necesitarán puentes especiales hacia la misericordia divina. Nosotros debemos construir esos puentes ahora. El terror de Teresa hacia la cremación no era, por tanto, un temor egoísta por su propia alma, sino una comprensión profética del sufrimiento que esta práctica causaría a millones de almas futuras. Su miedo era el de una madre espiritual que veía a sus hijos perdidos en un laberinto que ella sabía cómo evitar. Entre las manifestaciones más perturbadoras que Santa Teresa documentó en sus experiencias místicas, se encuentra un fenómeno que ella denominó las lágrimas de fuego. Este evento sobrenatural ocurría cuando las cenizas de personas cremadas comenzaban a mostrar signos físicos del sufrimiento del alma que una vez habitó ese cuerpo. El primer caso documentado de este fenómeno ocurrió en 1577 en el convento de San José de Ávila. Una benefactora del convento, doña Beatriz de Mendoza, había sido cremada contra su voluntad expresa debido a un brote de peste que azotaba la ciudad. Sus cenizas fueron entregadas al convento para que las hermanas oraran por su alma. Las cenizas fueron colocadas en una urna de plata en la capilla conventual. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad mientras las hermanas realizaban sus oraciones habituales por los difuntos. Sin embargo, en la tercera noche, la hermana portera despertó alertada por un extraño resplandor que emanaba de la capilla. Al acercarse, descubrió algo que la llenó de terror. La urna que contenía las cenizas de doña Beatriz brillaba con una luz rojiza, como si estuviera al rojo vivo, pero sin emitir calor. Más perturbador aún, sobre la superficie de la urna aparecían constantemente pequeñas gotas de un líquido transparente que se evaporaban al tocar el metal, creando pequeñas columnas de vapor. Santa Teresa fue inmediatamente informada del suceso. Al llegar a la capilla, no solo confirmó el fenómeno, sino que experimentó una visión simultánea que le reveló el significado de estas manifestaciones. Vio el alma de doña Beatriz llorando lágrimas de fuego espiritual, lágrimas que se materializaban físicamente sobre sus restos cremados como una súplica desesperada por ayuda. En la visión, doña Beatriz le explicó a Teresa: Madre Santa,
Mis lágrimas atraviesan el velo entre los mundos porque mi dolor es tan intenso que no puede contenerse solo en el reino espiritual. Estas cenizas son todo lo que queda de mi conexión con el mundo material, y a través de ellas mi alma grita pidiendo auxilio. Teresa documentó que estas lágrimas místicas aparecían siempre durante las horas nocturnas, específicamente entre las 3 y las 4 de la madrugada, periodo que ella identificó como la hora del mayor desamparo purgatorial. Durante estas manifestaciones, cualquier persona sensible espiritualmente que se encontrara cerca de la urna experimentaba una profunda melancolía y una urgencia inexplicable de orar. El fenómeno se intensificó durante las siguientes semanas. Las lágrimas ya no aparecían solo como gotas de vapor, sino que comenzaron a formar pequeños charcos de un líquido cristalino que tenía propiedades extraordinarias. Cuando las hermanas tocaban este líquido y luego se llevaban los dedos a los labios, experimentaban visiones instantáneas del sufrimiento del alma de doña Beatriz. Estas visiones no eran vagas impresiones, sino experiencias tan vívidas como la realidad misma. Las hermanas veían a doña Beatriz vagando en un paisaje desolado, rodeada de una niebla espesa que le impedía ver el camino hacia la luz divina. Su rostro mostraba una expresión de confusión y desesperación que ninguna de ellas pudo olvidar jamás. Santa Teresa realizó entonces un experimento que revelaría la naturaleza específica de estas lágrimas. Dividió las cenizas en 2 partes. Una permaneció en la urna original y la otra fue mezclada con tierra bendita del cementerio conventual. El resultado fue inmediato y revelador. Las cenizas que permanecieron puras continuaron produciendo las lágrimas de fuego, pero las que fueron mezcladas con tierra bendita cesaron completamente de manifestar el fenómeno. Más aún, durante la noche siguiente, Teresa tuvo una visión donde vio a doña Beatriz parcialmente consolada. La mitad de su ser, que correspondía a las cenizas mezcladas con tierra bendita, había encontrado paz, mientras la otra mitad seguía vagando perdida. Este descubrimiento llevó a Teresa a desarrollar lo que ella llamó el protocolo de las lágrimas. Cuando las cenizas de una persona cremada comenzaran a manifestar lágrimas de fuego, esto debía interpretarse como una señal de alarma espiritual máxima. El alma estaba en tal estado de desesperación que lograba traspasar las barreras entre dimensiones para solicitar ayuda. En sus escritos sobre este fenómeno, Teresa explica: las lágrimas de fuego son el último recurso de un alma cremada que ha perdido toda esperanza de encontrar el camino por sí misma. Es su grito final antes de resignarse a vagar eternamente en la desolación. El caso de doña Beatriz no fue único. A lo largo de los años siguientes, Teresa documentó al menos 12 casos similares en diferentes conventos. En cada ocasión, el patrón era el mismo. Las cenizas comenzaban a manifestar lágrimas de fuego, y el alma del difunto aparecía en visiones suplicando específicamente por oraciones que la reconectaran con el proceso normal de purificación. Uno de los casos más impactantes fue el de un sacerdote que había sido cremado durante un incendio accidental en su parroquia. Sus cenizas, conservadas en la catedral, comenzaron a producir lágrimas tan abundantes que formaron pequeños riachuelos sobre el altar. El obispo, inicialmente escéptico, cambió completamente de opinión cuando él mismo experimentó una visión del sacerdote suplicando por el rito de reconexión que solo Santa Teresa conocía. Teresa desarrolló entonces un protocolo específico para estos casos extremos. Cuando las cenizas manifestaran lágrimas de fuego, debían ser inmediatamente mezcladas con tierra bendita mientras se realizaban oraciones específicas de reintegración espiritual. Este proceso, según documentó Teresa, lograba cesar las manifestaciones en un periodo de 9 días. Sin embargo, Teresa advirtió que no todos estaban preparados para presenciar las lágrimas de fuego. En algunos casos, personas con poca preparación espiritual que las observaron directamente
experimentaron perturbaciones psicológicas duraderas. Por esta razón, estableció que solo personas con al menos 10 años de vida contemplativa deberían estar presentes durante estos fenómenos. En su tratado secreto sobre las manifestaciones del dolor purgatorial, Teresa escribía: «Las lágrimas de fuego son la misericordia de Dios, permitiendo que el sufrimiento extremo del alma se haga visible para mover nuestros corazones a la compasión. Pero también son una advertencia. Si un alma llega a este estado, es porque ha sido abandonada durante demasiado tiempo. El conocimiento sobre las lágrimas de fuego fue considerado tan delicado que Teresa ordenó que solo se transmitiera oralmente a las prioras de mayor confianza. Sabía que si este fenómeno se conociera públicamente, podría causar terror generalizado hacia la cremación, pero también comprendía que sin este conocimiento, muchas almas podrían perderse para siempre en el laberinto purgatorial. Durante sus años de intensa vida contemplativa, Santa Teresa descubrió una verdad que revolucionaría su comprensión sobre la intercesión por los difuntos. Las oraciones dirigidas hacia un cuerpo sepultado y las dirigidas hacia cenizas siguen caminos completamente diferentes en el reino espiritual, con efectos que pueden determinar el destino eterno de un alma. Este descubrimiento surgió de una experiencia personal devastadora. En 1574, Teresa perdió a su hermano menor, Lorenzo de Cepeda, quien murió súbitamente mientras viajaba por territorio musulmán. Debido a las circunstancias, su cuerpo fue cremado según las costumbres locales antes de que pudiera ser trasladado a territorio cristiano. Cuando Teresa recibió la noticia, inmediatamente comenzó a orar por el alma de Lorenzo utilizando las mismas oraciones que siempre había empleado para sus difuntos. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Sus oraciones parecían rebotar contra una barrera invisible, sin llegar nunca a su destino espiritual. Era como intentar alcanzar el fondo de un pozo gritando al viento, describía Teresa en su diario personal. Mis súplicas por Lorenzo se perdían en un vacío que nunca había experimentado al orar por otros difuntos sepultados en tierra bendita. Preocupada por esta anomalía, Teresa intensificó sus oraciones y comenzó a experimentar con diferentes enfoques. Durante una noche de oración particularmente intensa, tuvo una visión que le revelaría la mecánica espiritual behind este fenómeno. En la visión, un ángel le mostró 2 escenarios simultáneos. En el primero, vio sus oraciones por difuntos sepultados tradicionalmente como rayos de luz dorada que descendían directamente desde el cielo hasta los cuerpos en la tierra, y desde allí se elevaban como columnas de fuego plateado, llevando las súplicas hasta las almas en el purgatorio. En el segundo escenario, vio sus oraciones por Lorenzo como esos mismos rayos de luz dorada, pero cuando llegaban al lugar donde deberían estar sus restos, encontraban solo cenizas dispersas. Los rayos se fragmentaban en 1000 direcciones diferentes, perdiendo su fuerza y coherencia, llegando al alma como susurros débiles e incoherentes. El ángel le explicó: Teresa, el cuerpo sepultado actúa como un conductor espiritual que mantiene la conexión entre el mundo material y el alma. Cuando este conductor es destruido por el fuego, las oraciones pierden su canal directo y deben buscar caminos alternativos mucho más difíciles y menos eficientes. Esta revelación llevó a Teresa a realizar un experimento sistemático durante los siguientes meses. Dividió su tiempo de oración diario en 2 partes, una dedicada a orar por difuntos sepultados tradicionalmente y otra específicamente para Lorenzo y otras almas cremadas que conocía. Los resultados fueron consistentes y alarmantes. Cuando oraba por difuntos sepultados, experimentaba una sensación inmediata de conexión y paz, como si sus oraciones fueran recibidas gratamente. A menudo recibía señales místicas de que sus intercesiones habían sido efectivas, sueños donde los difuntos aparecían agradecidos o súbitas sensaciones de alivio durante la oración.
Sin embargo, cuando oraba por almas cremadas, la experiencia era completamente diferente. No solo no recibía señales de que sus oraciones llegaran a destino, sino que experimentaba una angustia creciente, como si las almas cremadas estuvieran gritando pidiendo ayuda, pero sin poder recibir efectivamente la intercesión ofrecida. Teresa documentó que después de 3 meses de oración tradicional por Lorenzo, no había experimentado ninguna de las señales usuales que indicaran progreso en la liberación de su alma. Desesperada, decidió consultar directamente con Cristo durante una de sus uniones místicas. En esa experiencia extraordinaria, Cristo mismo le reveló la diferencia fundamental. Hija mía, las oraciones por los sepultados descienden como lluvia sobre tierra fértil, siendo absorbidas inmediatamente y produciendo frutos de liberación. Pero las oraciones por los cremados caen como lluvia sobre roca árida, resbalando sin penetrar hasta encontrar las pequeñas grietas por donde pueden filtrarse lentamente. Esta analogía iluminó a Teresa sobre la necesidad de desarrollar métodos de oración completamente diferentes para almas cremadas. Comprendió que no bastaba con orar más intensamente, sino que debía orar de manera diferente, buscando esas grietas espirituales que permitieran a sus intercesiones llegar efectivamente a las almas necesitadas. A partir de esta revelación, Teresa comenzó a experimentar con lo que llamó oraciones de reconexión. En lugar de dirigir sus súplicas directamente al alma cremada, primero oraba pidiendo que Dios creara un puente espiritual temporal entre las cenizas dispersas y el alma sufriente. Solo después de sentir místicamente que este puente había sido establecido, procedía con sus intercesiones tradicionales. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. La primera vez que utilizó este método con Lorenzo, experimentó una visión donde lo vio por primera vez desde su muerte. Aparecía confundido pero esperanzado, como si hubiera escuchado una voz familiar llamándolo desde muy lejos. En visiones posteriores, Teresa pudo observar el progreso gradual de la purificación de su alma. Teresa descubrió también que la efectividad de las oraciones variaba según el estado de las cenizas. Si las cenizas habían sido conservadas con respeto en un lugar sagrado, la resistencia espiritual era menor. Pero si habían sido dispersadas o tratadas irreverentemente, la barrera entre las oraciones y el alma se volvía casi impenetrable. En el caso más extremo que documentó, una mujer había dispersado las cenizas de su esposo en el mar durante una tormenta, en un acto de ira y despecho. Cuando años después se arrepintió y pidió a Teresa que orara por él, la santa descubrió que era imposible establecer cualquier conexión espiritual. Las cenizas dispersas en agua salada durante una tormenta habían creado una fragmentación tan severa que el alma había perdido completamente su ancla material. Es como si el alma hubiera sido cortada en 1000 pedazos, escribía Teresa sobre este caso. Cada fragmento vaga perdido, incapaz de reunirse con los otros para recibir la gracia de nuestras oraciones. Este descubrimiento llevó a Teresa a establecer un protocolo estricto para la oración por almas cremadas. Primero, debía determinarse el estado y ubicación de las cenizas. Luego, se realizaban oraciones específicas de reagrupamiento espiritual durante 3 días consecutivos. Solo después de este periodo preliminar se podían iniciar las intercesiones tradicionales con esperanza de efectividad. Teresa advirtió que este proceso requería un gasto de energía espiritual mucho mayor que la oración por difuntos sepultados. Documentó que después de sesiones intensas de oración por almas cremadas, experimentaba un agotamiento que podía durar días, como si hubiera estado combatiendo contra fuerzas sobrenaturales resistentes. A través de décadas de experiencias místicas e intercesión por almas cremadas, Santa Teresa desarrolló una clasificación que revolucionaría la comprensión sobre el destino purgatorial de estas almas. Según sus revelaciones, no todas las almas cremadas experimentan el mismo tipo de sufrimiento ni requieren el mismo tipo de ayuda espiritual.
Esta clasificación surgió después de que Teresa notara patrones consistentes en sus visiones y en la efectividad de sus oraciones. En 1580, después de interceder por más de 40 almas cremadas, comenzó a documentar sistemáticamente las diferencias que observaba en su estado espiritual y en su capacidad de recibir ayuda. El primer tipo, las almas cremadas por obediencia. Estas son almas de personas que fueron cremadas contra su voluntad expresa, pero que aceptaron esta circunstancia en obediencia a la autoridad civil o familiar. Teresa describía a estas almas como las más fáciles de auxiliar, pues su aceptación virtuosa de la cremación las mantiene conectadas con la gracia divina. En sus visiones, estas almas aparecían confundidas pero no desesperadas. Mantenían cierta luz en sus rostros espirituales y respondían rápidamente a las oraciones de intercesión. Teresa documentó que para estas almas, el protocolo de oración tradicional, modificado con las oraciones de reconexión, era suficiente para liberarlas en un periodo de 40 días. El caso ejemplo fue el de la hermana Catalina de Jesús, una monja carmelita que fue cremada durante un incendio conventual. Aunque había expresado previamente su deseo de sepultura tradicional, aceptó su destino como voluntad divina. Teresa logró establecer comunicación espiritual con ella en la primera sesión de oración, y la hermana fue liberada del purgatorio en exactamente 40 días. El segundo tipo, las almas cremadas por ignorancia. Este grupo incluye almas de personas que eligieron la cremación sin conocer sus implicaciones espirituales, actuando de buena fe, pero con conocimiento limitado. Teresa las describía como almas en neblina, que buscan la luz pero no saben dónde encontrarla. Estas almas requerían un proceso más complejo de liberación. Teresa desarrolló para ellas lo que llamó oraciones de iluminación, que debían preceder a las oraciones de intercesión tradicionales. El proceso completo podía tomar entre 3 y 6 meses, dependiendo del grado de confusión espiritual del alma. Un caso notable fue el de don Fernando de Castilla, un noble que eligió la cremación influenciado por ideas filosóficas de su época, pero sin malicia hacia la fe. Teresa documentó que su alma aparecía en visiones constantemente preguntando: ¿dónde está mi cuerpo?, mostrando una desorientación que requirió 4 meses de oraciones específicas para ser resuelta. El tercer tipo, las almas cremadas por rebeldía. Estas son las almas más difíciles de auxiliar según la clasificación teresiana. Pertenecen a personas que eligieron deliberadamente la cremación como acto de rebeldía contra las enseñanzas de la Iglesia, pero que murieron arrepentidas de otros pecados y por tanto evitaron la condenación. Teresa describía a estas almas como prisioneras de su propia obstinación, que han construido muros espirituales alrededor de sí mismas que impiden que la gracia penetre fácilmente. En sus visiones aparecían encadenadas no por fuerzas externas, sino por cadenas que ellas mismas habían forjado con su rebeldía. El proceso de liberación para estas almas podía tomar años y requería no solo oraciones intensas, sino también actos de reparación específicos por parte de los intercesores. Teresa documentó que era necesario deshacer espiritualmente el acto de rebeldía original, a través de actos opuestos de obediencia y humildad. El caso más memorable fue el de un médico que había elegido la cremación específicamente para demostrar que la Iglesia estaba equivocada. Aunque se arrepintió en su lecho de muerte de esta actitud, su alma requirió 3 años de intercesión constante por parte de Teresa y su comunidad para ser liberada. El cuarto tipo, las almas cremadas por malicia. Esta es la categoría que Santa Teresa describía como casi imposible de ayudar y que representaba su mayor fracaso espiritual. Incluye almas de personas que eligieron la cremación como acto deliberado de desprecio hacia Dios, la Iglesia y la resurrección, y que murieron sin arrepentimiento. Teresa explicaba que estas almas habían cortado voluntariamente su conexión con la misericordia divina,
y que sus oraciones rebotaban como si fueran dirigidas a un muro de hierro espiritual. En sus visiones, estas almas aparecían completamente ensombrecidas, rodeadas de una oscuridad que repelía cualquier intento de acercamiento espiritual. Lo más perturbador de esta categoría era que estas almas parecían haber desarrollado una resistencia activa a la intercesión. Teresa documentó casos donde sus oraciones no solo eran inefectivas, sino que parecían aumentar el sufrimiento del alma, como si la gracia ofrecida se convirtiera en tormento para quien la había rechazado deliberadamente. El caso que más marcó a Teresa fue el de un noble que había ordenado su cremación específicamente para burlarse de la estupidez cristiana de esperar la resurrección de los muertos. Cuando Teresa intentó orar por él después de su muerte, experimentó una visión donde el alma la rechazaba violentamente, gritando: «No quiero tu Dios, no quiero tu cielo, prefiero mi tormento a tu salvación». Después de múltiples intentos fallidos durante 2 años, Teresa llegó a la conclusión devastadora de que algunas almas cremadas por malicia habían elegido un estado de autocondenación purgatorial permanente. No estaban técnicamente condenadas al infierno, pero habían elegido un sufrimiento eterno que rechazaba cualquier posibilidad de liberación. El descubrimiento del factor determinante. A través de esta clasificación, Teresa identificó que el factor determinante no era el acto físico de la cremación en sí, sino la intención y el estado espiritual del alma al momento de tomar la decisión. La cremación es como un espejo, escribía, que refleja y amplifica el estado del alma que la elige. Esta revelación explicaba por qué sus métodos de intercesión funcionaban brillantemente con algunos casos y fallaban completamente con otros. También le permitió desarrollar métodos de diagnóstico espiritual para determinar rápidamente a qué categoría pertenecía un alma cremada y así aplicar el protocolo de oración más apropiado. Teresa advirtió que intentar aplicar métodos incorrectos para cada tipo no solo era inefectivo, sino que podía ser peligroso para el intercesor. Documentó casos donde personas bien intencionadas habían sufrido perturbaciones espirituales severas por intentar orar intensamente por almas del cuarto tipo sin la preparación adecuada. En sus instrucciones finales sobre este tema, Teresa escribía: «No todas las batallas espirituales pueden ser ganadas, y reconocer esto no es falta de fe, sino sabiduría. Algunas almas han elegido caminos que nosotros no podemos deshacer, por más que nuestro amor quiera hacerlo. En los archivos más reservados del Carmelo, existe un documento que ha permanecido sellado durante 400 años, el testimonio de Santa Teresa sobre un pacto sobrenatural que estableció con las almas del purgatorio, específicamente con aquellas que habían sufrido cremación. Este acuerdo místico cambiaría para siempre la forma en que estas almas podrían recibir ayuda de los vivos. El pacto se originó durante una de las experiencias místicas más intensas de la vida de Teresa, ocurrida en la noche del 15 de octubre de 1582, apenas días antes de su muerte. Teresa había pasado meses atormentada por la visión de millones de almas cremadas, vagando sin esperanza en las regiones neblinosas del purgatorio, y había suplicado a Dios que le permitiera encontrar una solución definitiva para su sufrimiento. Esa noche, durante lo que sería su último éxtasis místico prolongado, Teresa fue transportada espiritualmente a una región del purgatorio que nunca había visitado antes. No era el purgatorio tradicional que conocía, sino un lugar específico donde se congregaban las almas cremadas más desesperadas, aquellas que habían perdido toda esperanza de encontrar el camino hacia la purificación. En esta visión extraordinaria, Teresa se encontró rodeada por miles de almas que la reconocieron inmediatamente como la santa que puede escucharnos. Estas almas se acercaron a ella con una súplica colectiva que la conmovió hasta las lágrimas. Pedían que estableciera un puente permanente entre su dimensión y el mundo de los vivos. El alma que actuó como portavoz de este grupo se identificó como Magdalena de la Encarnación
una monja que había sido cremada durante una persecución religiosa 2 siglos antes. Magdalena explicó a Teresa: Santa Madre, hemos descubierto que su alma tiene una cualidad única. Puede mantener conexiones estables con nuestro reino incluso después de su muerte corporal. Queremos pedirle que se convierta en nuestra intercesora permanente. Teresa, inicialmente confundida por esta petición, preguntó cómo era posible tal cosa. Magdalena le reveló entonces una verdad mística extraordinaria. Ciertas almas santas, debido a su grado de purificación alcanzado en vida, podían establecer pactos de intercesión permanente que trascendían la muerte corporal. Si usted acepta este pacto, explicó Magdalena, su alma permanecerá conectada con nosotras incluso después de su glorificación. Podrá recibir las oraciones que los vivos dirijan hacia usted y canalizarlas hacia nosotras con una efectividad que ningún vivo puede lograr. El pacto propuesto tenía condiciones específicas que Teresa debía aceptar antes de su muerte. Primero, debía comprometerse a interceder eternamente por las almas cremadas, incluso después de alcanzar la gloria celestial. Segundo, debía establecer un protocolo de activación que permitiera a los vivos acceder a esta intercesión especial. Tercero, debía elegir un símbolo o invocación específica que sirviera como llave para abrir este canal de comunicación. Teresa, conmovida por el sufrimiento de estas almas, aceptó inmediatamente el pacto. En ese momento, experimentó una transformación espiritual que describió como un fuego que atravesó mi alma, conectándome para siempre con el dolor de los cremados abandonados. El protocolo que Teresa estableció fue específico y detallado. Los vivos que desearan acceder a su intercesión especial por almas cremadas debían cumplir 3 requisitos. Primero, ayunar durante 3 días consecutivos. Segundo, rezar un rosario específico que ella dictó en esa misma visión. Tercero, pronunciar una invocación particular dirigida directamente a ella. La invocación que Teresa estableció como llave del pacto era: Santa Teresa de Jesús, por el pacto que estableciste con las almas cremadas abandonadas, te suplicamos que intercedas por nombre del difunto y que utilices tu poder celestial para guiar su alma hacia la luz de Cristo. Pero lo más extraordinario del pacto era su mecanismo de funcionamiento. Teresa explicó que cuando alguien utilizara correctamente este protocolo, ella recibiría instantáneamente en el cielo una notificación espiritual sobre la necesidad específica. Su alma glorificada, entonces, se proyectaría temporalmente hacia el purgatorio para escoltar personalmente al alma cremada hacia las regiones de purificación efectiva. Teresa documentó que este servicio de escolta angelical era posible porque su alma, habiendo experimentado en vida la conexión con almas cremadas, mantendría para siempre la capacidad de sintonizar con su frecuencia espiritual específica. Durante los días siguientes a esta visión, Teresa se dedicó febrilmente a documentar todos los detalles del pacto. Sabía que su muerte era inminente y que debía dejar instrucciones precisas para que las generaciones futuras pudieran beneficiarse de este acuerdo místico. En sus notas finales sobre el pacto, Teresa escribía: He aceptado esta carga eterna por amor a las almas más abandonadas del purgatorio. Cuando los vivos invoquen mi nombre para estas almas específicas, yo bajaré personalmente a buscarlas, sin importar cuán perdidas estén en las regiones neblinosas. El pacto incluía también una promesa específica de Teresa hacia los intercesores vivos. Aquellos que utilizaran regularmente este protocolo para ayudar almas cremadas recibirían a su vez su intercesión especial para sus propias necesidades espirituales. Quien se compadece de los más abandonados, prometió Teresa, nunca será abandonado por mí. Sin embargo, Teresa estableció también advertencias importantes sobre el uso del pacto. No debía utilizarse para almas cremadas del 4º tipo, las cremadas por malicia, ya que éstas habían rechazado voluntariamente la misericordia divina.
intentar forzar su liberación a través del pacto podría resultar peligroso tanto para el intercesor como para la propia Teresa. Además, el protocolo completo solo podía utilizarse una vez por alma cremada. Si después de aplicar correctamente el método, la alma no mostraba signos de liberación en un periodo de 40 días, esto indicaba que pertenecía a una categoría que requería métodos diferentes o que había elegido rechazar la ayuda ofrecida. En la noche del 3 de octubre de 1582, Teresa tuvo una confirmación final del pacto cuando Cristo mismo se le apareció y ratificó el acuerdo. «Hija mía», le dijo, «tu amor por las almas más desamparadas me conmueve. Acepto este pacto y te concedo el poder de cumplirlo incluso desde la gloria celestial». Teresa murió el 4 de octubre de 1582, llevando consigo la certeza de que había establecido un puente eterno entre el cielo y las almas cremadas más necesitadas. Su último acto de amor había sido comprometerse a servir para siempre a quienes el mundo había olvidado. Los documentos sobre este pacto fueron inmediatamente clasificados como reservados por temor a que pudieran ser malinterpretados o utilizados supersticiosamente. Solo las prioras carmelitas de mayor confianza conocieron su existencia, transmitiéndolo oralmente a través de los siglos como un tesoro espiritual de valor incalculable. Después de décadas intercediendo por almas cremadas, Santa Teresa desarrolló un sistema infalible para determinar si las oraciones habían sido efectivas o si el alma seguía atrapada en el laberinto purgatorial. Este conocimiento se volvió crucial, pues muchos fieles dedicaban años a orar por almas que ya habían sido liberadas, o peor aún, cesaban sus oraciones cuando el alma aún las necesitaba desesperadamente. El sistema de verificación espiritual de Teresa se basaba en 5 señales específicas que aparecían en un orden particular cuando un alma cremada había sido efectivamente liberada. Estas señales no eran supersticiones ni interpretaciones subjetivas, sino manifestaciones objetivas que cualquier persona espiritualmente preparada podía reconocer. Primera señal: el cese de la angustia nocturna. Teresa documentó que quienes oraban intensamente por un alma cremada experimentaban durante el proceso una angustia específica durante las horas nocturnas, particularmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Esta angustia se manifestaba como una opresión en el pecho, dificultad para respirar y una melancolía inexplicable que despertaba a la persona de su sueño. Es el alma cremada comunicando su desesperación a través de las barreras dimensionales, explicaba Teresa. Su sufrimiento es tan intenso que logra tocar el corazón del intercesor. Cuando el alma era liberada, esta angustia nocturna cesaba abruptamente. No disminuía gradualmente, sino que desaparecía de una noche para otra, siendo reemplazada por una sensación de paz profunda durante las mismas horas que antes habían sido de tormento. Teresa registró el caso de doña Isabel de Mendoza, quien había orado durante 8 meses por su hermano cremado. Durante todo ese periodo, Isabel despertaba cada noche a las 3:15 de la madrugada con una angustia que la hacía llorar sin consuelo. En la mañana del 15 de marzo, despertó a la misma hora, pero en lugar de angustia, experimentó una paz tan profunda que supo inmediatamente que su hermano había sido liberado. Segunda señal: el sueño de despedida. Una vez que cesaba la angustia nocturna, el alma liberada aparecía en sueños al intercesor principal para despedirse y agradecer. Este sueño tenía características muy específicas que lo distinguían de los sueños comunes o de los deseos subconscientes. En el sueño de despedida, el alma aparecía radiante, vestida de blanco y rodeada de una luz dorada que no encandilaba la vista. El difunto hablaba claramente, siempre comenzando con las palabras: «Gracias por rescatarme del laberinto». Luego, expresaba su gratitud específica y anunciaba que partiría hacia la luz del Señor.
Lo más notable de estos sueños era que el alma mostraba conocimiento detallado de las oraciones específicas que se habían hecho por ella, mencionando fechas, lugares e incluso las palabras exactas que se habían pronunciado. Esto confirmaba que la comunicación había sido real y no producto de la imaginación. Teresa documentó más de 30 casos de sueños de despedida, y en todos se cumplía el mismo patrón: claridad cristalina, mensaje de gratitud específico y una sensación de finalidad absoluta que dejaba al soñador con la certeza de que el alma había alcanzado la paz. Tercera señal: la transformación de las cenizas. Esta señal solo podía observarse cuando las cenizas del difunto habían sido conservadas. Teresa descubrió que cuando un alma cremada era liberada, sus cenizas experimentaban una transformación física sutil pero perceptible. Las cenizas, que antes tenían un color gris opaco y una textura áspera, adquirían un tono más claro, casi plateado, y una textura más fina. Más importante aún, cesaban completamente de producir cualquier tipo de manifestación sobrenatural que hubieran estado exhibiendo. En el caso de don Francisco de Ávila, cuyas cenizas habían estado produciendo las lágrimas de fuego durante meses, la transformación fue dramática. Las cenizas pasaron de un gris oscuro a un tono plateado brillante en una sola noche, y las lágrimas misteriosas cesaron completamente. Teresa explicaba que esta transformación física reflejaba la liberación del vínculo angustiado entre el alma y sus restos mortales. Cuando el alma encuentra paz, escribía, sus cenizas también encuentran descanso. Cuarta señal: el don de la paz contagiosa. Una vez que aparecían las 3 primeras señales, el intercesor principal experimentaba lo que Teresa llamaba el don de la paz contagiosa. Esta era una sensación de serenidad tan profunda y radiante que se extendía a todas las personas que entraban en contacto con el intercesor. Familiares, amigos e incluso extraños comentaban espontáneamente sobre la presencia pacífica que emanaba de la persona que había logrado liberar al alma cremada. Esta paz no era emocional o psicológica, sino claramente sobrenatural, y duraba exactamente 9 días después de la liberación del alma. Teresa interpretaba este don como una bendición directa del alma liberada, que desde su nuevo estado de gloria enviaba gracias tangibles a quien la había rescatado del laberinto purgatorial. Quinta señal: la confirmación sacramental. La señal final y definitiva llegaba durante la siguiente recepción de la Eucaristía por parte del intercesor. Durante la consagración o inmediatamente después de comulgar, la persona experimentaba una visión breve, pero intensa, del alma liberada ya en presencia de Cristo, intercediendo específicamente por su liberador. En esta visión, el alma aparecía transfigurada en gloria, pero conservando suficientes rasgos reconocibles para ser identificada sin duda. La visión duraba solo unos segundos, pero dejaba una impresión tan vívida que la persona la recordaba con perfecta claridad durante el resto de su vida. Teresa consideraba esta quinta señal como la confirmación definitiva de que el alma había alcanzado no solo la liberación del purgatorio, sino la gloria plena del cielo. Cuando Cristo mismo nos muestra el alma en su presencia, escribía, podemos estar seguros de que nuestra misión ha sido completada. El sistema de verificación inversa. Teresa también desarrolló señales de alerta para identificar cuando las oraciones no estaban funcionando. Si después de 40 días de oración intensa no aparecía ninguna de las 5 señales, y además el intercesor experimentaba pesadillas recurrentes, incremento de la angustia nocturna o manifestaciones sobrenaturales negativas, esto indicaba que el alma pertenecía a una categoría que requería métodos diferentes. En estos casos, Teresa recomendaba cesar las oraciones tradicionales y consultar con un director espiritual experimentado para determinar si el alma pertenecía al 4º tipo o si requería el protocolo especial del pacto místico. Este sistema de verificación
permitió a Teresa mantener registros precisos de sus éxitos y fracasos en la intercesión por almas cremadas, desarrollando así una ciencia espiritual que sería invaluable para las generaciones futuras de intercesores. En sus escritos más íntimos, Santa Teresa reveló una verdad que pocos santos se habían atrevido a documentar. Interceder por almas cremadas exige un precio personal tan alto que no todos los cristianos están preparados para pagarlo. Este conocimiento, mantenido en secreto durante siglos, explica por qué Teresa seleccionaba cuidadosamente a quienes instruía en estos métodos de intercesión. El primer precio que Teresa identificó era lo que ella llamó la absorción del sufrimiento ajeno. Cuando una persona oraba intensamente por un alma cremada, establecía una conexión espiritual tan profunda que comenzaba a experimentar en su propio cuerpo y espíritu ecos del tormento purgatorial que padecía el difunto. Teresa documentó este fenómeno en su propio caso cuando intercedía por su hermano Lorenzo. Durante las primeras semanas de oración, escribía, comencé a experimentar una sensación de desorientación constante, como si hubiera perdido mi conexión con la realidad terrenal. Era como vivir en dos dimensiones simultáneamente, mi cuerpo en el convento, pero mi espíritu vagando en el laberinto neblinoso donde Lorenzo estaba atrapado. Esta absorción del sufrimiento no se limitaba a sensaciones vagas, sino que se manifestaba en síntomas físicos concretos. Los intercesores experimentaban dolores de cabeza severos, especialmente en la región temporal, que Teresa identificó como reflejos del dolor mental del alma perdida. También desarrollaban una sensibilidad extrema al calor, ya que sus cuerpos absorbían ecos del fuego espiritual que había fragmentado al alma cremada. El ayuno obligatorio del alma. Uno de los precios más difíciles era lo que Teresa denominó el ayuno del alma. Los intercesores perdían gradualmente la capacidad de experimentar consolaciones espirituales durante el periodo de intercesión. Sus oraciones se volvían áridas, las misas perdían su sabor espiritual e incluso la lectura de las Escrituras se convertía en una experiencia vacía. Es como si Dios retirara temporalmente sus dulzuras para que podamos comprender la desolación absoluta que experimenta el alma cremada, explicaba Teresa. No podemos consolar efectivamente a quien sufre si nosotros mismos estamos llenos de consuelos. Teresa documentó que este ayuno espiritual duraba todo el periodo de intercesión, que podía extenderse desde 40 días hasta varios años, dependiendo del caso. Durante este tiempo, el intercesor debía continuar sus prácticas religiosas por pura disciplina y fe, sin recibir ninguna de las dulzuras espirituales que normalmente acompañan la vida devota. En el caso de la hermana María de la Cruz, quien intercedía por su padre cremado, el ayuno del alma se prolongó durante 18 meses. María documentó en su diario: cada día es una cruz. Oro sin sentir nada, comulgo sin experimentar la presencia divina y leo las Escrituras como si fueran palabras muertas. Pero continúo porque sé que mi Padre necesita que yo experimente su desolación para poder rescatarlo de ella. La marca del intercesor Teresa descubrió que quienes intercedían exitosamente por almas cremadas desarrollaban una marca espiritual permanente que los distinguía del resto de los fieles. Esta marca se manifestaba como una sensibilidad sobrenatural hacia el sufrimiento de los difuntos que persistía durante el resto de sus vidas. Los intercesores marcados podían sentir la presencia de almas en pena con una precisión que bordeaba lo profético. Cuando entraban a iglesias, cementerios o lugares donde había cenizas conservadas, experimentaban inmediatamente sensaciones que les indicaban si había almas necesitadas en el área. Es un don y una carga, escribía Teresa. Una vez que has establecido conexión profunda con el mundo de los difuntos, nunca más puedes vivir en la ignorancia espiritual de quienes no han cruzado esa frontera. Esta sensibilidad marcada significaba que los intercesores experimentaban constantemente el peso del sufrimiento ajeno. No podían pasar junto a un cementerio sin sentir las súplicas silenciosas de las almas olvidadas.
No podían ver cenizas sin percibir inmediatamente el estado espiritual del alma que representaban, el aislamiento social inevitable. Otro precio documentado por Teresa era el aislamiento progresivo que experimentaban los intercesores. Su preocupación constante por las almas cremadas los alejaba gradualmente de las conversaciones y actividades mundanas que ocupaban a la mayoría de las personas. Cuando has escuchado los gritos de un alma perdida en el laberinto purgatorial, escribía Teresa, las discusiones sobre asuntos temporales te parecen no solo irrelevantes, sino casi ofensivas. Tu corazón está sintonizado con eternidades y el mundo temporal se vuelve como un ruido lejano. Los intercesores encontraban cada vez más difícil relacionarse con familiares y amigos que no compartían su comprensión sobre la urgencia de auxiliar a los difuntos. Sus conversaciones se centraban inevitablemente en temas espirituales, lo que incomodaba a quienes preferían mantener discusiones superficiales. Teresa documentó el caso de don Carlos de Segovia, quien después de liberar exitosamente a 3 almas cremadas, se encontró completamente incapaz de mantener conversaciones triviales. Su esposa se quejaba de que ya no era el mismo hombre, escribía Teresa. Había adquirido una profundidad espiritual que lo separaba de quienes permanecían en la superficie de la existencia. La tentación del abandono. El precio más peligroso era lo que Teresa llamó la tentación del abandono. Durante los periodos más intensos de intercesión, especialmente cuando el alma cremada pertenecía a las categorías más difíciles, los intercesores experimentaban una tentación casi irresistible de abandonar su misión. Esta tentación no surgía de pereza o falta de caridad, sino de una presión espiritual casi insoportable. Era como si fuerzas sobrenaturales hostiles ejercieran presión constante sobre el intercesor para que cesara sus oraciones y liberara al alma cremada de vuelta a su laberinto de desesperación. La tentación llega en forma de argumentos aparentemente racionales, advertía Teresa. El intercesor comienza a pensar que quizás el alma cremada merece su sufrimiento o que tal vez Dios no quiere que sea liberada. Estos pensamientos no vienen de la razón humana, sino de fuerzas que se benefician del sufrimiento prolongado de las almas. Teresa desarrolló métodos específicos para combatir esta tentación, incluyendo oraciones de protección que debían recitarse diariamente y la práctica de recordar constantemente que la liberación de un alma cremada era siempre voluntad divina, independientemente de las dificultades del proceso. La recompensa oculta. A pesar de todos estos precios, Teresa documentó que quienes completaban exitosamente la intercesión por un alma cremada recibían una recompensa espiritual que compensaba ampliamente todos los sufrimientos padecidos. Esta recompensa se manifestaba como una intimidad especial con Cristo que perduraba para siempre. Los intercesores exitosos desarrollaban una capacidad única para la oración contemplativa y una comprensión profunda de los misterios divinos que los elevaba a un nivel espiritual superior. Quien ha rescatado un alma del laberinto más cruel del purgatorio, escribía Teresa, ha participado en la obra redentora de Cristo de una manera tan directa que su propia alma queda marcada por la divinidad para siempre. En sus últimos días de vida, Santa Teresa dictó a la hermana Ana de San Bartolomé una serie de promesas específicas dirigidas a quienes en el futuro utilizaran sus métodos para liberar almas cremadas. Estas promesas, selladas con la autoridad de sus experiencias místicas y confirmadas por revelaciones divinas, constituyen el testamento espiritual más poderoso que jamás haya dejado un santo para los intercesores de almas. La primera promesa era la más extraordinaria. Quien libere un alma cremada usando mis métodos exactos, dictaba Teresa con voz débil pero firme, recibirá mi intercesión personal en el momento de su propia muerte. Yo misma descenderé a escoltarlo desde el lecho de muerte hasta las puertas del cielo, asegurándome de que ninguna fuerza maligna pueda interceptar su alma durante la transición. Esta promesa no era una garantía de salvación automática,
sino un compromiso de asistencia personalizada durante el momento más vulnerable de la existencia humana. Teresa explicaba que así como ella había aprendido a escoltar almas cremadas desde el laberinto purgatorial hacia la luz, utilizaría esa misma habilidad para proteger a sus discípulos durante el paso de la vida terrenal a la eterna. La promesa del conocimiento profético. La segunda promesa revelaba una dimensión sorprendente de los métodos teresianos. Aquellos que liberen 3 almas cremadas siguiendo exactamente mis protocolos, continuaba Teresa, recibirán el don de conocimiento profético sobre el estado de las almas de sus seres queridos fallecidos. Esta promesa se cumplía de manera práctica y verificable. Los intercesores que alcanzaban este nivel desarrollaban la capacidad de percibir inmediatamente, al mencionar el nombre de cualquier difunto, si esa alma se encontraba en el cielo, el purgatorio o en estado de condenación. Más importante aún, podían discernir si las almas en el purgatorio necesitaban oraciones específicas o métodos especiales de intercesión. Teresa documentó que esta capacidad profética se manifestaba como una iluminación súbita que ocurría en el momento exacto en que se pronunciaba el nombre del difunto. Verán en un destello de luz la condición verdadera del alma, explicaba, y sabrán inmediatamente qué tipo de ayuda necesita o si ya ha alcanzado la gloria eterna. La promesa de protección familiar. La tercera promesa extendía los beneficios a las familias completas de los intercesores. Las familias de quienes practiquen fielmente mis métodos, prometía Teresa, quedarán bajo mi protección especial. Ningún miembro de estas familias morirá sin los sacramentos, y ninguno será cremado sin que primero se establezcan las disposiciones necesarias para su auxilio espiritual. Esta protección se manifestaba de formas que parecían coincidencias, pero que ocurrían con una frecuencia que desafiaba las probabilidades estadísticas. Familiares de intercesores experimentados reportaban impulsos inexplicables de confesarse antes de enfermedades súbitas o cambios de último momento en sus disposiciones funerarias que los alejaban de la cremación hacia métodos tradicionales de sepultura. En casos donde la cremación era inevitable debido a circunstancias extremas, los familiares de intercesores recibían inspiraciones claras sobre oraciones específicas que debían realizarse o encontraban casualmente personas que conocían los métodos teresianos y podían aplicarlos inmediatamente. La promesa de consolación. Durante el duelo, la cuarta promesa abordaba el sufrimiento emocional que experimentaban los intercesores al perder seres queridos. Quienes hayan liberado almas cremadas usando mis métodos, prometía Teresa, recibirán consolaciones especiales durante sus propios periodos de duelo. Sus lágrimas por los difuntos se convertirán en oraciones de poder extraordinario. Esta promesa se cumplía de manera tangible. Los intercesores experimentados que perdían familiares o amigos encontraban que su dolor se transformaba automáticamente en una forma intensificada de oración contemplativa. Sus lágrimas llevaban una eficacia espiritual que podía liberar almas del purgatorio con una velocidad que asombraba incluso a directores espirituales experimentados. Teresa explicaba que esto ocurría porque el sufrimiento purificado por la caridad hacia las almas se convertía en un aceite espiritual que alimentaba las llamas de la intercesión con una intensidad sobrenatural. La promesa de multiplicación de méritos. La quinta promesa revelaba la mecánica espiritual más profunda de los métodos teresianos. Cada alma cremada que liberen, prometía la santa, multiplicará por 7 todos sus méritos espirituales futuros. Sus oraciones ordinarias tendrán la eficacia de oraciones extraordinarias, y sus sacrificios pequeños producirán frutos de santidad desproporcionados. Esta multiplicación no se limitaba a las oraciones por los difuntos, sino que se extendía a toda la vida espiritual del intercesor. Sus misas diarias, rosarios, lecturas espirituales y actos de caridad adquirían una potencia sobrenatural que los acercaba rápidamente a la perfección cristiana.
Teresa explicaba que esto ocurría porque liberar un alma del laberinto más cruel del purgatorio era un acto de caridad tan heroico que marcaba para siempre al alma del intercesor con un sello de misericordia divina que intensificaba todos sus actos posteriores, la promesa de revelación de misterios. La sexta promesa era quizás la más atractiva para las almas contemplativas. Aquellos que liberen 5 almas cremadas, prometía Teresa, recibirán revelaciones privadas sobre los misterios más profundos de la fe. Comprenderán aspectos de la Trinidad, la encarnación y la redención que permanecen ocultos para la mayoría de los fieles. Estas revelaciones no llegaban como visiones dramáticas, sino como comprensiones súbitas durante la oración o la meditación. Los intercesores experimentados reportaban momentos donde verdades teológicas que habían estudiado durante años se iluminaban repentinamente con una claridad que transformaba completamente su comprensión de Dios. La promesa final, el pacto eterno, la séptima y última promesa era la más extraordinaria. Quien dedique su vida entera a liberar almas cremadas usando mis métodos, prometía Teresa en sus últimas palabras documentadas sobre este tema, se convertirá en mi colaborador eterno. Después de su muerte trabajaremos juntos desde el cielo para continuar auxiliando a estas almas hasta el fin de los tiempos. Esta promesa final revelaba que Teresa había establecido no solo métodos temporales de intercesión, sino una red eterna de santos especializados en auxiliar a las almas más abandonadas del purgatorio. Los intercesores que alcanzaran este nivel se convertirían en santos especializados, cuya misión celestial sería continuar la obra que habían comenzado en la tierra. Teresa concluyó estas promesas con una advertencia y una invitación. Estas promesas son reales y se cumplirán infaliblemente, pero requieren fidelidad absoluta a mis métodos y perseverancia hasta el final. Quien comience esta misión debe estar preparado para completarla, pues las almas cremadas que empiecen a recibir ayuda no deben ser abandonadas nuevamente al laberinto. Con estas palabras, Teresa estableció no solo un sistema de intercesión, sino una vocación específica dentro de la Iglesia, la de los intercesores especializados en las almas más desamparadas del purgatorio, unidos para siempre con la doctora mística en una obra de misericordia que trascendería los siglos. Hermanas, hemos llegado al momento más crucial de este mensaje. Todo lo que has escuchado sobre Santa Teresa y las almas cremadas abandonadas no es simplemente información histórica o curiosidad espiritual. Es una llamada directa a tu alma, una invitación a participar en la obra de misericordia más urgente de nuestro tiempo. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, hay almas cremadas clamando por ayuda desde las regiones neblinosas del purgatorio. Almas que tal vez pertenecieron a tus familiares, amigos o personas completamente desconocidas para ti, pero que Dios ha puesto en tu camino a través de este mensaje. Santa Teresa te ha mostrado la realidad. Estas almas sufren de una manera que supera nuestro entendimiento humano. Vagan perdidas en un laberinto espiritual, esperando que alguien con conocimiento de los métodos correctos las rescate de su desesperación. Ese alguien puede ser tú. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto del mensaje. Dios mismo ha guiado tus pasos para que recibas este conocimiento sagrado que estuvo oculto durante siglos. Ahora enfrentas una decisión que definirá no solo tu destino eterno, sino el destino de las almas que están esperando tu respuesta. Puedes elegir seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado, ignorando las súplicas silenciosas que ahora sabes que existen. Puedes convencerte de que este conocimiento es demasiado extraordinario para ser real o demasiado exigente para tu vida actual. O puedes elegir responder al llamado más noble que puede recibir un alma cristiana, convertirte en instrumento de liberación para quienes sufren en el abandono más absoluto. Puedes elegir seguir los métodos exactos que Santa Teresa desarrolló, aceptar los precios que requiere esta misión y recibir las promesas eternas que ella ha garantizado para quienes perseveren. Si eliges el camino del intercesor,
tu vida nunca volverá a ser la misma. Experimentarás sufrimientos que otros no conocen, pero también recibirás gracias que otros no pueden imaginar. Te convertirás en puente entre el cielo y las almas más necesitadas, participando directamente en la obra redentora de Cristo. Santa Teresa está esperando tu decisión. Las almas cremadas abandonadas están esperando tu decisión. Cristo mismo está esperando tu decisión. ¿Serás uno más de los que escucha y olvida, o serás uno de los pocos que escucha y responde? ¿Permitirás que las almas que han tocado tu corazón a través de este mensaje regresen al olvido, o te convertirás en su esperanza de liberación? Tu decisión de este momento resonará en la eternidad. Las almas que liberes te estarán esperando en el cielo para agradecerte personalmente. Santa Teresa cumplirá cada una de sus promesas contigo. El momento ha llegado. Tu destino eterno y el de las almas más abandonadas del purgatorio depende de lo que decidas hacer ahora.